Se han Muy dado buenos una días, doctor. serie de restricciones y usted, por lo que he leído, ha dicho que es un error. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque hay experiencias internacionales que apuntan a las pruebas moleculares, al cerco epidemiológico y al seguimiento de los contactos. ¿Esto se hace o no se hace en el país? No, no se está haciendo, no se ha hecho desde marzo. En marzo se hizo solamente un cerco epidemiológico para ese piloto que llegó de Europa, o copiloto, El caso cero. que el caso cero, Uno, exactamente. solamente él y su familia, nadie más. Exacto, exacto. Ahí se aplicó con éxito porque se identificó a sus contactos, a todos ellos se les cuarentenó y punto. Pero luego empezaron a aparecer nuevos brotes y esos también debieron haber sido cercados, y con eso quizá no hubiésemos tenido la explosión de contagios que ocurrió o que ha ocurrido en los siguientes 5 meses, ¿no? Hasta ahora. Entonces el cerco epidemiológico es algo que se pudo haber hecho en marzo, se pudo haber hecho en abril y todavía se puede hacer ahora en agosto. Mientras más tarde lo hagamos, Ahora, más tarde... ¿cómo debería funcionar? Porque tenemos, es decir, ahí se supone que lo que debe entrar en acción es el nivel primario de atención, ¿no es cierto? El que está más Son dos cerca cosas de la diferentes. gente, Lo que están llamando ¿no? primer... sí, hay aparentemente una confusión de tipo semántico allí. El nivel primario de atención epidemiológicamente es justamente esto, hacer la identificación temprana del infectado. Pero a lo que el Ministerio de Salud está llamando nivel primario de atención, que se va a reforzar, lo que me parece muy bien, es la atención a aquellos que ya tienen síntomas, o sea, la atención al que se empieza a sentir mal, entonces, para que no congestione un hospital. Una persona a quien recién le duele la cabeza y tiene un poco de tos, o que quizá a lo mejor tan solo requiere un poco de oxígeno por un rato, bueno, a esas personas se les está dando lo que se llama el nivel primario de atención. Atención en sitios distintos a un hospital grande. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. El cerco epidemiológico es identificar tempranamente a quien está infectado. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque primero infecta, durante la infección contagia, pero no necesariamente enferma. Eso es en contraste con muchas otras enfermedades. Muchas otras enfermedades, la persona empieza a contagiar justo alrededor del momento en que empieza a presentar síntomas. Y en otros casos, 2 días después de empezar de presentar síntomas. O sea, es muy fácil identificar al que se infectó. Uno lo ve pues colorado, con puntitos rojos en el pecho. Entonces, evidentemente, ese señor tiene que ir automáticamente a la cama. Además, él solo se va a la cama, él solo se cuarentena, porque se siente mal. Pero en este caso no. En este caso uno puede infectarse hoy en la mañana y en la noche estar contagiando. Entonces es importante pescar a la gente que aún no se ha Claro, enfermado. pero ¿cómo se produce el reporte? Porque yo creo que ahí hay Ah, un tema donde además es vital la información, ¿no es cierto? Y, ¿el y reporte que a quién? funcionen los canales, es decir, porque si una persona sospecha que uno podría haber adquirido el coronavirus por cualquier razón, tendría que tener un canal rápido para Sí. notificarlo y que rápidamente se tienda un cerco alrededor de esa persona para ver si realmente está enfermo y a quienes podría haber contagiado. A ver, funcionaría así. Hay dos maneras las pruebas tienen que ser masivas, tienen que ser pruebas moleculares y masivas. Masivo significa hacer muchos miles por día. Ahora, la pregunta es ¿dónde se hace? Una posibilidad es tener una central telefónica que espere llamadas de personas que digan, oye, he tenido contacto con alguien o me siento mal. El que se siente mal, ese no es para cerco epidemiológico, ese es para atención. Hay que curar a esa persona, hay que tratarla. Pero el cerco epidemiológico se aplica en las llamadas zonas calientes. Vamos a suponer que sabemos que ha habido muchos enfermos en una cierta zona de Lima, o de Chumbivilcas, o de Andahuaylas, no interesa. Y pues entonces vamos allí y empezamos a tomar muestras de una manera estadística, o sea, se hace un mapita de la zona y se Yo dice, vamos a quisiera tomar muestras. interrumpirlo ahí para que quede bien claro. Sí, Muestras rápidas, no. Está hablando de muestras no. moleculares. Las muestras rápidas para mí, las pruebas rápidas para mí no existen, esas no sirven para esto.
sirven para otra cosa, para hacer un estudio ex post académico, epidemiológico, y ni siquiera estas que se compraron de China, eso no sirve para nada. Las pruebas que sirven son las pruebas moleculares para hacer rastreo epidemiológico. Las que te detectan. Ahora, y las otras pruebas, doctor Bustamante, es decir, esas pruebas que te toman una muestra de sangre para detectar la presencia de anticuerpos, o sea, que va a un laboratorio, ¿no es cierto? O sea, no es una prueba rápida tomada así de una manera inmediata, sino que requiere horas para tener un resultado. Sí, sí. Esas tienen un mejor nivel de sensibilidad y de especificidad, pero igual detectan tarde. Esas pruebas no trabajan con sangre, sino con suero. O sea, el laboratorio lo que hace es centrifuga esa sangre, separa el suero. Con eso elimina un factor de tener reacción cruzada, al eliminar los glóbulos blancos y los glóbulos rojos que están presentes en la sangre total. Y luego utiliza un método diferente que el de inmunocromatografía, o sea, esa rayita roja que aparece en una tira, utiliza sea enzima inmunensayo, o sea, ELISA, o utiliza quimioluminiscencia para la lectura del resultado, que son métodos más sensibles para la lectura. Esas pruebas dan una lectura de nivel de anticuerpos mucho más sensible. Esas sí son buenas pruebas serológicas. Sirven para ver cuando el paciente ya está enfermito, pues entonces a ver si levantó anticuerpos IgM, si empezó a levantar anticuerpos IgG. Ese es un seguimiento que hace el médico, pero no es una prueba de descarte, como mal se le llama muchas veces. Claro, la molecular es la de descarte. Claro, esa es la que te dice que sí o que Pero no. dígame, ¿por qué no logramos hacer lo que los otros países están haciendo para controlar los brotes de COVID-19 y es basarse en las pruebas moleculares? Primero nos dijeron que no había en el mercado, pero resulta que ya hay, pues, ¿no? ¿Por qué no se compran? No, siempre ha habido en el mercado. Eso fue una falsedad. Una mentira. Lo que pasa es que de Víctor Zamora. Bueno, de quienes le dijeron a Víctor Zamora que no había pruebas en el mercado. No creo que él solo haya chequeado, sino que seguramente alguien le dijo mal. Vamos a pensar bien. Y lo que ocurrió fue que se priorizó las pruebas rápidas. Una vez que de pronto el país compró millones de pruebas rápidas y poquitas pruebas moleculares, se vio pues en el hecho de que tenía que usarlas. Y se llegó al punto en que yo creo que se engañó al señor presidente, porque se le dijo que las pruebas rápidas eran equivalentes a las pruebas moleculares. Es más, en una conferencia de prensa, creo que fue en abril, el entonces ministro de Salud declaró que había tenido una reunión con los ministros de salud de otros países de Latinoamérica justo esa mañana, una reunión virtual me imagino, y que en esa reunión él había propuesto que a la OMS se le debería pedir que las pruebas serológicas rápidas fueran consideradas equivalentes a las pruebas moleculares. Eso es una barbaridad. Y se le dijo a todo el país, y lo recuerdo perfectamente, por eso que al comienzo todo el mundo estaba tranquilo con esto, pero ya han pasado 5 meses y estamos viendo que estas estrategias no funcionan y ya no estamos en la misma situación que antes. Más ajustados en todo y con 25,000 muertos. Ahora, hay una experiencia muy valiosa que nosotros reportamos con el alcalde Alberto Tejada de San Borja, donde lo que él, porque el Colegio Médico ha reconocido lo que están haciendo y él dice algo bien simple. O sea, no necesitamos que nos digan, por ejemplo, en relación a las pruebas, cuántos positivos hay. Necesitamos saber dónde están, quiénes son, para actuar sobre ellos. Para ir a sus casas, tocar la puerta, ver con qué personas ha sentado en contacto, qué tipo de contagio podrías haber extendido, etcétera, ¿no? El rastreo de contacto se hace con 3 tipos de rastreadores. El primer rastreador es el que toma la muestra, porque al tomar la muestra le hace una pequeña encuesta al paciente que dice: señor, dígame, ¿usted se ha sentido mal? ¿Ha tenido alguna molestia? ¿Ha estado cerca de él? Sí, ayer fui a visitar a un amigo y resultó que tenía COVID. Ajá, eso ya es un indicador fuerte. A ese señor, ahí nomás, en ese momento se le dice: usted no sale de su casa. Bueno, ese es un primer rastreo, inclusive antes de tomar la muestra. Luego, el segundo rastreo es una vez que sale positivo. Sale positivo, primero hay una llamada telefónica que se hace de un call center. Entonces, es muy barato realmente. Y hay un número internacionalmente aceptado que para
cada 10.000 pobladores hay una cantidad tal de rastreadores de call center que se tienen que contratar. Eso se usa en España, en Corea del Sur, en Alemania, en todas partes. Y lo que se hace esa persona, simplemente la señorita o el señor del call center llama y dice: aló, señor, sí, usted el día de ayer le ha informado oficialmente que ha salido positivo, no se preocupe, todo está bien. ¿Cómo se siente? Está bien, perfecto. Díganme, por favor, ¿quiénes han sido sus contactos en los últimos 15 días? Mi mamá, mi tía, mi prima, muy bien. Por favor, los teléfonos de esas personas. Tum, tum, tum. Y esa misma señorita o señor llama por teléfono a esos contactos y les dice: aló, soy fulana de tal, del Ministerio de Salud, yo necesito que usted me diga, por favor, ¿usted conoce a la persona tal? Bueno, esa persona ha sido diagnosticada porque tiene infección. Sin ¿no? embargo, Infección. aquí ni siquiera te contestan el teléfono. Usted lo que nos bueno, está diciendo, lo que nos está diciendo El es, problema es en que están realidad, saturados, ¿no? sí, pero nunca se ha contestado ese teléfono y creo que debería marcarse hay que de contestar. acuerdo a lo que usted está diciendo. Es decir, hay ya un estudio que dice tantas personas es una persona del call center, entonces hay que contratar a más gente. Ajá. Pero usted me dice que no... Hay que contratar 20.000 o 30.000 personas. Y en este momento que falta empleo, va a ser muy fácil conseguir esas personas. Y los call Imagínese. centers ahora, call centers hay, y la gente que trabaja en los call centers es experta en llamar para cobrar o para ofrecer tarjetas de crédito. Eso Ese lo es pueden el hacer trabajo. perfectamente ahora que Muy también bien, claro. faltan médicos, que es lo peor que nos está pasando. Pero dígame, Claro. si nada ha funcionado, ¿cómo es posible que Víctor Zamora haya sido llamado como asesor de la PCM? Usted Exitosa. nos daría una explicación. ¿Qué piensa de esto? Bueno, quien lo está contratando, entiendo, es el señor presidente para que trabaje como asesor en salud de la PCM, ¿no? Eso es lo que he escuchado. A lo mejor hay algún aspecto del sistema de salud pública en el que el señor Zamora es un experto muy esencial y se le requiere su presencia, ¿no? Evidentemente él no va a ser ministro de salud, o sea, no va a tomar decisiones como asesor, no se toma decisiones vinculantes en todo caso, sino sugestivas. Y lo que va a hacer él es trabajar en la PCM. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué es bueno? La verdad no sé cuál es el criterio que se ha usado, ¿no? Sé que hay Bueno, muchas yo personas recuerdo que se sienten haber entrevistado a heridas por Víctor el tema. Zamora antes de que fuera ministro para hablar precisamente de la crisis de la salud pública en el Perú, o sea, de lo mal que estábamos y de la necesidad de priorizar el primer nivel de atención, la necesidad de invertir recursos como no se estaba invirtiendo. Hablamos, es decir, es una persona que tenía un conocimiento, digamos, del estado de nuestro sistema de salud. Ahora, eso no te convierte necesariamente en un buen ministro de salud en medio de una pandemia, ¿no? No, porque para eso ¿No? se requiere saber gestión pública. O sea, gestión pública es algo que se aprende en la cancha, se aprende montando el caballo, montando la bicicleta. Entonces, el doctor Zamora, quizá como asesor podría ser un magnífico asesor, o sea, podría dar magníficos consejos. Él no podría decir cómo llevarlos a cabo porque quizá tiene deficiencias de gestión, no lo sé. Bueno, ya estuvo en el cargo, ¿no? Y si no hubiese tenido esas deficiencias, no lo hubiesen relevado. Claro, no sé si fue relevado por las deficiencias o porque consideraron que políticamente era conveniente tener a la doctora Macetti. Pero sea como fuere, a lo mejor su puesto es el de asesor. A lo mejor como asesor va a poder brindar un mejor servicio a la nación. Evidentemente hay muchas personas que están disconformes con su gestión como ministro. Hay cosas que no se hicieron. Yo soy uno de sus críticos, es verdad, pero no crítico de la persona, sino crítico de la gestión, ¿no? Crítico de lo que se hizo o lo que no se hizo. Espero que realmente se maticen de una manera muy colorida lo que se va a hacer en estos próximos semanas o meses. Si no volvemos al tema de rastrear contactos de manera molecular, pues lo que vamos a seguir es con un incremento de contagios y por tanto un incremento de decesos que va a ser pues una tragedia mayor para el país, ¿no? No basta con mejorar el sistema hospitalario. Eso es lo que usted prevé, sí, doctor Bustamante, es decir, porque se inició un proceso, como se ha llamado en el Ministerio de Salud, de sinceramiento de cifras. Y ahora sí, resulta que tenemos de un día para el otro reconocimiento de 3.000 y tantos muertos más
O sea, estamos ya en Sí, la pues. 25.648. Hay quienes hablan que si uno lo compara con la cifra de personas que murieron el año pasado, este número podría elevarse fácilmente a las 50.000 personas. Sí, sí, si se considera los sospechosos y aquellos que podrían, sí, y aquellos que son muertos no por COVID, sino como consecuencia del COVID. No, sí es verdad, es posible que la cifra llegue a alrededor de 50.000 muertos ya. Pero por eso, ¿no? Esos 50.000 muertos que queremos ahora, queremos que sean 100.000 antes de fin de año o 150.000 en marzo. No, pues eso es una tragedia nacional mayor todavía. Ya 50.000 es un montón. Un muerto es demasiado. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar la cadena de contagios. Para evitar que la gente se muera, es bien fácil. Lo que hay que hacer es darle una atención hospitalaria adecuada. Pero como los hospitales están atiborrados, lo que hay que hacer entonces es evitar que entren a los hospitales. ¿Y cómo haces para evitar que entren a los hospitales? Ahí está. Una primera medida que acaban de sacar es esta de mejorar los niveles primarios de atención. O sea, no vayas al hospital, anda a la costa. Pero es casi como decirle quédate en tu casa y muérete en tu casa, porque en la costa, si No el hay paciente nada. está gravemente enfermo, poco podrán hacer. Si tiene apenas un estornudo o una tos seca, se le puede apoyar. Pero de otro modo, no se puede hacer nada. Y luego, lo que sí se puede hacer es evitar que se enferme. Para evitar que se enferme hay que evitar que se contagie. Y para evitar que se contagie hay que cortar la cadena de contagios. O sea, esto es como nuestro país es poroso. Imaginémonos un país poroso, ¿sí? Donde tenemos enemigos que se meten por todos los poros de las fronteras. Entonces, y la guerra, ¿y cómo hace el general que dirige la guerra? Pone todas sus tropas en Lima y se dedica a matar enemigos, a ametrallar enemigos. Pero lo que tienes que hacer es ir a la frontera para evitar que la gente se meta a tu país. Allí, además de atacar al enemigo en las ciudades, tienes que esperarlo en su lugar de entrada. Doctor, Eso es lo natural. y la gente sola no va a poder. Como última Es que la pregunta, gente- ¿sí o no? es que- La es que- gente sola no puede sin estas pruebas moleculares. no es suficiente. Muy bien. Porque son dos cosas que hay que hacer. Lo que hace el Estado es salud pública, salud a las poblaciones. Y esta labor de rastreo de contactos y atención primaria y atención hospitalaria, eso lo hace el Estado. Muy bien. A menos que usted quiera pues construir una sala de cuidados intensivos en su casa, contratar un médico de cabecera 24 horas, ya, eso lo pueden hacer muy pocos. Pero lo que podemos hacer nosotros como individuos es muy poco, que es alejarnos, tratar de guardarnos en nuestra casa la mayor cantidad de tiempo posible, si salimos evitar aglomeraciones, Exitosa. mantener distancia y usar mascarilla. Pero más no podemos hacer. El resto es Bien, salud doctor. pública y eso está a cargo del Claro. Estado.